De mendigo a millonario. La historia del niño pobre negro que cambió su destino. Eduardo Montiel no siempre fue el hombre que hoy copa titulares por sus mansiones, autos de lujo y fiestas donde el poder se mezcla con el glamour. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que ese niño de piel oscura y ropa rota corría por las calles polvorientas de un barrio olvidado, con las manos vacías y el alma aferrada a un sueño que pocos creían posible. Dicen que el destino a veces juega con las cartas más raras, y lo que le pasó a Eduardo es esa historia que nadie esperaba. Un misterio suspendido entre el silencio de la noche y el brillo cegador del porvenir. En esa mesa tan brillante, bajo la luz cálida de candelabros de cristal, justo en medio de una cena repleta de voces agudas y miradas de acero, Eduardo notó a Sofía. La joven mendiga que nadie parecía ver apareció como un relámpago en la tormenta. Piel morena, ojos despiertos, manos que temblaban, pero una valentía que helaba la sangre. Ella ve. Esa pregunta quemaba en la cabeza de todos, mientras la joven intentaba alertar, gritar, salvar. Pero su intento la convirtió en el centro de una red oscura, una trampa cruel tejida por la misma corporación atlántica. Un gran secreto escondido detrás de su figura frágil. Un enigma que parecía desafiar la lógica y la seguridad del opulento salón. Los segundos se hicieron eternos mientras Eduardo y Sofía, lejos de miedo, empezaron a tejer una alianza inesperada. Dos mundos opuestos que chocan para sobrevivir. En medio de la tensión, la mansión se transformó en el tablero de una partida que nadie quería perder, donde la vida pendía de un hilo y la traición acechaba con paso silencioso. Pero entonces la pesadilla cobró forma. Matones aparecen en la oscura entrada, armados y sin piedad. Sofía reaccionó sin dudar, con una valentía que dolía verla, lanzándose al frente para defender a Eduardo. Su heroísmo se volvió un acto de sacrificio puro, un grito de vida contra el abismo que amena. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Ah, y me conta en los comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Los matones ya estaban en la entrada, oscuros y amenazantes, cuando de repente un estruendo sacudió el ambiente. La lámpara de cristal sobre la mesa se agitó y un grito desgarrador interrumpió la tensa atmósfera. La joven Sofía, con el valor a flor de piel, se lanzó hacia Eduardo. Pero no fue el único movimiento que atrajo la atención de todos en la estancia. Desde el fondo, una puerta se abrió de golpe y la figura de una mujer apareció en la penumbra. ¡Ellos vienen por ti! El tiempo pareció detenerse. La atmósfera se volvió densa, llena de un miedo palpable. Los hombres armados avanzaban, empujando a los asistentes a un lado, y la confusión creció. Eduardo sintió que el aire le faltaba. Su mente giraba. ¿Por qué su madre había regresado en un momento tan crítico? ¿Quería salvarlo? ¿O estaba en realidad arrastrándolo a una trampa más profunda? En un instante, todo lo que había creído sobre su familia, sobre su pasado, se desmoronó como un castillo de naipes. Mamá, yo
Eduardo apenas pudo articular las palabras mientras esa revelación lo golpeaba, pero ella lo interrumpió. No tengo tiempo. La Corporación Atlántica no solo quiere tu empresa, Eduardo. Ellos buscan venganza por lo que yo hice, lo que yo desatendí. Las palabras de Elena eran balas en el aire. Cada sílaba tallaba la historia oculta que se había llevado a su madre. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Todos a su alrededor, los ricos y poderosos que brillaban en su ostentación, ahora eran solo sombras en un juego que desconocía. A medida que los hombres de la corporación se acercaban, la situación pasó de tensa a caótica. Sofía, con su valentía cruda, se plantó frente a Eduardo y su madre, en una actitud de defensa. Pero el peligro era inminente. Las armas de los matones brillaban frías en la luz tenue. «¡Sofía, aléjate!», gritó Eduardo, pero ella apenas pestañeaba. Su mirada destacaba. Había una conexión entre ella y Elena, una chispa de reconocimiento. Dos mujeres que habían luchado, cada una a su manera, por sobrevivir. Justo en ese momento, la sala quedó en silencio. Uno de los matones se detuvo, y en su rostro Eduardo reconoció a la figura del pasado que esperaba que jamás se cruzara en su vida nuevamente. «¿Sergio? ¿Tú?» La voz de Eduardo tembló, lleno de incredulidad. «Eduardo, tú no sabes lo que has desatado. Yo tenía que cambiarme el nombre, escapar del pasado, pero tu madre me lo contó. Todo sobre ti. Una revelación más. Otra capa. El pasado de su madre estaba entrelazado con el presente que ahora amenazaba su vida. Las conexiones se hacían más complejas. La oscuridad se acercaba. Entonces, el caos estalló. Las puertas de la mansión se abrieron de golpe. Y en medio del alboroto, una figura enfundada en una capa negra apareció. Con un movimiento ágil, lanzó un dispositivo que iluminó la sala en un fulgor desconcertante. Eduardo, Sofía y Elena quedaron atrapados en un maremoto de confusión, sabiendo que su mundo había cambiado para siempre. Con el desastre al acecho, cada uno enfrentaba no solo al enemigo físico, sino también a los secretos de su propia historia. ¿Qué más había detrás de las sombras? ¿Quién era realmente Sofía? ¿Y qué papel jugaría en el futuro de Eduardo? Las preguntas se agitaban y el reloj corría. La vida que pensaron tener ya no era posible. Todo estaba a punto de transformarse, y ellos no estaban preparados. El caos había estallado, y la explosión resonó como un eco infernal en las paredes de la mansión. Sofía, Eduardo y Elena quedaron atrapados en un torbellino de polvo y gritos. El aire era irrespirable. La figura encapuchada había desaparecido en la confusión, pero el estruendo aún retumbaba en sus oídos. Eduardo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras la incertidumbre lo envolvía. Ojos temerosos lo rodeaban. Algunos escapaban hacia las salidas. «Ya, ¿qué está pasando, mamá? ¿Quiénes son esos hombres?» Su voz temblaba. Cada palabra se sentía como un lamento. Pero en un instante, antes de que Elena pudiera responder, un grito desgarrador rompió el aire. Era Sergio, el viejo amigo, ahora un enemigo. Sus ojos estaban desmesuradamente abiertos. El miedo reflejaba en su rostro. «¡No! ¡Es un engaño!», gritó, mientras se aferraba a su brazo. «¡Todo esto es una trampa!». La confusión se convirtió en sectas de pánico. La verdad por fin salió a la luz de forma brutal. Las memorias de su infancia,
los viejos secretos de su madre. Cada palabra parecía arder con el brillo de una traición. «Tú eres el hijo de su traición», exclamó Sergio, apuntando a Eduardo. «¡No lo entiendes! La corporación no solo busca tu empresa, buscan vengarse de ti por lo que hicieron. Para mí, como una explosión de electricidad, las palabras chocaron en el pecho de Eduardo. La traición lo ahogaba. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver mi madre contigo? El rostro de Elena se descompuso y el pánico atormentó sus ojos. Eduardo, escucha. Cuando yo estaba en la corporación, tomé decisiones que afectaron a muchas personas. Y tú eres el resultado de mi error. ¡Ah! ¿Qué? La incredulidad lo asfixiaba. El aire se volvió pesado. ¿Soy un error? ¿Te refieres a mí o a mi vida? Sofía, atenta a la escena, comenzó a temer por lo que estaba a punto de pasar. «No, esto no puede ser verdad. Tienen que estar bromeando». Su voz, normalmente firme, ahora titubeaba. Entonces, como si todo se alineara en un horror escalofriante, un grupo de matones de la Corporación Atlántica entró, empujando a la gente sin piedad. En su camino había un objetivo hastío, ojos gélidos que sabía que buscaban a Eduardo. «¡Encontrémoslo!», gritó el líder. «No dejaremos que se salga con la suya». La situación alcanzó un clímax desgarrador. El tiempo parecía haberse detenido, mientras las miradas se cruzaban en una extraña mezcla de traición y desesperación. Eduardo sintió que su pecho ardía, y en un instante su mente clara se nubló por la confusión. ¿Sofía estaba ahí para él? ¿O había sido parte de un plan más oscuro? ¿Y su madre? Un ruido atronador sacudió la mansión. La manija de una puerta fue derribada por la fuerza. Un grupo de hombres se abalanzó, y entre ellos la figura en la capa negra apareció de nuevo, mostrando un brillo. Con una voz que era un susurro, reveló la verdad en una sola frase. «Eduardo, no eres quien piensas que eres». Las palabras colisionaron en el aire, como un rayo que parte un árbol. La mente de Eduardo quedó en blanco. ¿Qué significaba eso? Todo lo que había construido, cada sueño, se desmoronaba en un instante. Con la revelación sobre la mesa y la vida pendiendo de un hilo, la lucha no era solo contra la corporación, era un enfrentamiento con su propia identidad. ¿Quién era en verdad? Las sombras se acercaban, y Eduardo sentía que todo crujía a su alrededor. La vida que conocía se desvanecía, y las preguntas batallaban en su mente. ¿Sobrevivirían todos? ¿Podría rescatar la verdad antes de que se lo llevaran todo? La incertidumbre se disparaba como un torbellino, y el momento hizo que cada segundo se retorciera como un viejo chicle. A punto de caer en un abismo de confusión, Eduardo sintió que el destino lo empujaba hacia un camino del cual no podía escapar. Su vida no solo estaba en juego, sino también la verdad nunca revelada que podía cambiarlo todo para siempre. El caos había estallado, y la explosión resonó como un eco infernal en las paredes de la mansión. Sofía, Eduardo y Elena quedaron atrapados en un torbellino de polvo y gritos. El aire se hizo irrespirable. La figura encapuchada había desaparecido en la confusión, pero el estruendo aún retumbaba en sus oídos. Eduardo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, mientras la incertidumbre lo envolvía. Ojos temerosos lo rodeaban. Algunos escapaban hacia las salidas. Otros se quedaban paralizados, mirando con horror lo que estaba sucediendo. Eduardo miró a su madre, buscando respuestas en esas facciones que había añorado. «¡Es un engaño!», gritó, mientras intentaba aferrarse a su brazo. «¡Todo esto es una trampa!».
La confusión se convirtió en sectas de pánico. La verdad salió a la luz de forma brutal. «¡Tú eres el hijo de su traición!», exclamó Sergio. «No lo entiendes. La corporación no solo busca tu empresa. Buscan vengarse de ti por lo que hicieron». «Para mí. ¿De qué estás hablando?». Eduardo, en shock, sentía el fuego de la traición consumirlo. Pero justo en ese momento, un bulto oscuro irrumpió en la sala. Era un hombre con una máscara negra y llevaba en la mano un dispositivo que brillaba con una luz inquietante. «¡Basta! ¡Ya no más secretos!», gritó, y el ambiente se llenó de una tensión electrificante. El hombre se acercó a Elena y con un movimiento rápido la tomó del brazo. «Yo sé quién eres realmente. Eres más de lo que simulas ser, Elena», dijo, y con esas palabras el rostro de su madre se transformó en una máscara de terror. «¿Qué haces?», gritó Eduardo, sintiendo el nudo crecer en su garganta. El hombre miró a Eduardo. «Eres un peón en este juego, uno que no tiene idea de su verdadero legado». Con un giro, reveló un papel arrugado que tenía en la otra mano. «Esto pertenece a ti, tu herencia, lo que tu madre ha escondido». El viento gélido se coló en la sala mientras el hombre arrojaba el papel al suelo. «Lean. Lo que van a descubrir cambiará todo lo que saben. No son solo víctimas en este juego, son los que crean el caos». El papel aterrizó frente a Eduardo y su corazón palpitó fuerte. Elena intentó interceptarlo, pero Eduardo fue más rápido. Se agachó y lo tomó. Ante sus ojos, las letras empezaron a cobrar vida. Contratos, firmas, escritos en sangre. Esto no puede ser real», murmuró, sus manos temblando. Mientras leía, su mundo entero se desmoronaba. En cada línea, el nombre de su madre siempre había estado asociado a secretos oscuros, a decisiones que habían causado dolor. Era un monstruo encubierto, y la imagen de la mujer que amaba se destrozó ante sus ojos. Sofía, paralizada, intercambió miradas con él, buscando respuestas en un laberinto de confusión. «No, esto es un engaño». «Tu madre no puede ser eso», gritó, en un intento desesperado de salvar su alma. Pero las palabras de Sergio retumbaban en su mente como un eco oscuro. «La verdad duele más de lo que puedes imaginar». La sala se llenó de murmullos y pánico. La pandemonium aumentó. Las luces de emergencia parpadeaban, y Eduardo sintió que la sangre se le helaba mientras el peso de la realidad lo aplastaba. En ese momento, las puertas se derribaron de nuevo, y más hombres entraron, listos para llevarse lo que quedaba. Las sombras acechaban. Todo lo que creía saber era un rompecabezas desarmado. Y mientras los matones se acercaban, Eduardo se dio cuenta. «Soy un peón, sí, pero no me dejaré usar». ¿Podrían salvarse? ¿Podría Elena redimirse? Las respuestas estaban al borde, y cada segundo era un cuento de horror. El móvil en su bolsillo vibró. Un mensaje inesperado. La pantalla se encendió con una simple palabra: «Ayuda». Eduardo miró a Sofía y luego a su madre, entendiendo que el verdadero juego apenas comenzaba. Todo se había torcido. ¿Qué realmente significaba ser Montiel? ¿Qué otros secretos lo aguardaban en las sombras? La verdad estaba a un paso de ser terrible, y ahora necesitaba encontrar el valor para afrontarla. Las luces parpadeaban. El aire estaba cargado de tensión. Eduardo miró el papel arrugado en sus manos, el mundo que había conocido destellando como un televisor roto. ¿De verdad creen que pueden cambiar todo con un simple documento?, se burló el hombre enmascarado, su voz resonando fuerte y clara. Elena, sudorosa y descompuesta, miraba a su hijo con ojos llenos de terror. «No, Eduardo, escúchame. Hay tantas cosas que no te he contado». No podía concentrarse. «¿La revelación?
Había sido demasiado. Su madre, una mujer de secretos oscuros, aquello que había pensado era amor y protección, ahora parecía un entramado de mentiras. Las preguntas retumbaban en su mente. ¿Era su vida un juego? ¿Y Sofía? ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? Las puertas se abrieron de golpe y más hombres armados irrumpieron. ¡Encuéntrenlo!, gritó uno, y todo estalló en pánico. Las miradas se cruzaron. Los gritos de terror llenaron la estancia. Y Eduardo sintió que el aire se cortaba con cada segundo que pasaba. ¡Salgan de aquí!, gritó él, intentando ganar tiempo para su madre y Sofía. Pero las palabras se perdieron en el eco de la confusión. Una mujer, al fondo, estaba atrapada en el caos. Eduardo la reconoció al instante. Su corazón se detuvo. Era Luisa, su antigua niñera, la mujer que creía que había muerto hace años. ¡Eduardo! ¡No confíes en ella!, gritó Luisa, señalando a Elena. Ella fue parte de esto. Era la más leal de la corporación, hasta que decidió traicionarles. Te está utilizando. Las palabras caerían como una piedra en el silencioso lago de su vida. ¿Qué? ¿Todo lo que había creído de su madre era una fachada? Sus ojos viajaron entre Elena y Luisa, buscando respuestas. Yo solo quería protegerte. Trató de defenderse Elena, pero su voz temblaba. Lo hice por amor. Tu vida estaba en peligro. Siempre lo estuvo. Eres un monstruo, le contestó Eduardo, apretando los dientes. Todo lo que me has contado fue solo una mentira. El caos se intensificó. Su mente estallaba con la verdad. Las luces parpadeaban en el fondo, y Eduardo se sentía atrapado en un tornado de dudas. ¿A quién podía confiar realmente? El grupo de matones se acercaba. Eduardo, en un intento por salvar a su madre, se interpuso entre ella y los hombres. ¡No! ¡No la toquen!, gritó. Pero en ese instante, el hombre enmascarado hizo un gesto, y una explosión de luces llenó la habitación. Un golpe firme, y el caos se tornó en silencio. Los ojos de Eduardo se adaptaron a la nueva luz y se cruzaron con los de Sofía. ¡Tú!, gritó ella, al borde de las lágrimas. No es a ti a quien buscan, Eduardo. ¡Es a ella! Su dedo señalaba a Elena, revelando la traición ni siquiera su madre había imaginado. Y en ese mismo instante, el rostro de Elena se transformó. Era como si se quitara una máscara y revele un ser que Eduardo nunca había conocido. No, no puede ser, murmuró ella, el terror reflejándose en sus ojos. En un movimiento, Luisa se acercó, el rostro pálido. Elena, no te lo llevarán. No lo haré. Pero fue demasiado tarde. El hombre enmascarado, que había estado observando, sonrió. Gracias, Luisa. Ahora todo está claro. La traidora nunca dejó de serlo. La explosión resonó una vez más y las paredes comenzaron a temblar. Un ardor en el pecho de Eduardo creció. ¿Qué está pasando? ¡Mamá! Las sombras envolvían a su madre mientras la verdad se asentaba en su mente. La enemiga siempre había estado más cerca de lo que pensaba. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres realmente? Las miradas de todos se encontraron y en un estallido, Elena dejó escapar un grito desgarrador que resonó en el fondo del alma de cada uno presente. No puedo creer que esto esté pasando. La incertidumbre flotaba en el aire. Las puertas se cerraron de golpe, dejando a Eduardo, Sofía y Luisa rodeados. La concentración de tensión se convirtió en un cauce de posibilidades. Su vida había cambiado. Sus mentes se llenaron de preguntas. Eduardo, tú no sabes toda la verdad, pero una cosa es clara. Si no hacemos algo rápido, no habrá un mañana, dijo Sofía. Y la luz del final del túnel titilaba en sus ojos.
La vida que creía saber se desvanecía y la verdad aparecía en las sombras. La lucha apenas comenzaba, y Eduardo sintió que todo a su alrededor giraba y giraba. ¿Quién viviría? ¿Y quién caería? Estaban a punto de descubrir que la lealtad en este juego monstruoso se había vuelto una moneda sin valor. La oscuridad se respiraba en los rincones, y Eduardo sabía que, desde ese momento, un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, a un paso de desatarse una guerra entre la verdad y el engaño. El caos estalló otra vez, retumbando como un trueno en la sala. Eduardo sostenía el papel arrugado en... No es lo que crees, pero el instante era crítico. En la confusión, los hombres armados de la corporación se acercaban, sus rostros fijos en Elena. El tiempo parecía moverse en cámara lenta. «¡Sofía, corre!», gritó Eduardo. Pero antes que ella pudiera moverse, el hombre enmascarado levantó su dispositivo de nuevo. Era un artefacto brillante que llenó la sala con una luz deslumbrante. Un grito desgarrador cortó el aire. Eduardo no podía creer lo que estaba viendo. Sofía se llevó las manos a la cabeza, y en un abrir y cerrar de ojos, su rostro se tornó pálido y vacío. «¡No, Sofía!», gritó Eduardo, pero todo sucedió tan rápido. Ella se desplomó al suelo, y una sombra surgió del caos, arremetiendo hacia Elena. Era un hombre, uno que Eduardo nunca había visto antes, pero cuya mirada era profundamente familiar. «¿Qué has hecho?», rugió señalando a Elena. «Tú lo sabías, siempre lo supiste. Eres la razón por la que estamos aquí». Elena se encogió, sus ojos llenos de terror, pero también de comprensión. «No, no, no puedes tratarme así. Yo hice esto para protegerte a todos». Su voz se perdió entre los ecos del desastre, ahogada por la voz enlutada del desconocido. «¿Protegerme o protegerte a ti misma?», gritó él. Su mirada se fijó en el papel que Eduardo tenía entre las manos. «Has sido una traidora, pero esto...», hizo un gesto hacia la caída de Sofía. «Esto será tu condena. Tu verdadero hijo merece saber quién es». El aire se volvió denso. Eduardo sintió que el aliento le faltaba. «¿Tu verdadero hijo?», murmuró, mezclándose con un terror profundo. Las palabras lo golpearon como un martillo. «¿Qué estás diciendo?». «Eduardo, cuidado», gritó Luisa, empujándolo hacia un lado justo cuando los hombres avanzaban. Pero su mente retumbaba con la frase de aquel hombre. La confusión se intensificaba. Cada mirada que cruzaban parecía más amarga. Tanta verdad, tanta traición revelada en un instante. «¡Sofía, despierta!», rogaba Eduardo mientras se arrodillaba junto a ella, su corazón golpeando con fuerza. Pero ella permanecía aún inmóvil. En su interior, una tormenta se desataba. El hombre conocía más cosas sobre él de lo que Eduardo jamás había imaginado. El eco de su propia identidad resonaba en su cabeza como un tambor. «Él es tu hermano perdido», pronunció de repente el enmascarado, y el mundo pareció detenerse. La revelación, una bomba lanzada directo al corazón de Eduardo. «Tú no solo eres hijo de Elena, hay más. Eres parte de un legado que ella ha protegido con su vida. Pero no todos los secretos pueden mantenerse ocultos para siempre». Las palabras retumbaron en la sala. Eduardo sintió que se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo? ¿Soy parte de esto?». La mirada del hombre se endureció. «Eres el verdadero Montiel, el que tu madre intentó ocultar.
Tu historia no se remonta solo a la corporación. Se trata de venganza, de poder, y estás en medio de un juego que no comprendes. El corazón de Eduardo latía fuertemente. Perdía el control. Eres un mentiroso. No puede ser. La lógica se escurría entre sus dedos. Sofía, su referencia en este mundo loco, y ahora se desmoronaba. ¿Qué más había pasado? Todo lo que has aprendido ha sido una farsa. La voz del desconocido era un eco gélido. Esto es solo el principio, Montiel. La verdad al final siempre duele. De repente, una explosión resonó desde el fondo, sonando como el peor de sus temores hecho realidad. Las luces parpadearon. La tensión se desató como un rayo, y Eduardo miró hacia atrás, horrorizado. La puerta fue derribada, y más hombres entraron. La sala se convertía en un infierno desatado, un caos absoluto. Eduardo se quedó parado, atrapado entre el pasado y el presente, sintiendo cómo su vida se desmoronaba. ¿Qué va a pasar ahora? El terror lo envolvía. Todo era cuestionable. Estaba en medio de un torbellino, y la verdad lo había encontrado. La realidad se retorcía, dejando su identidad en la cuerda floja. ¿Ahora qué? ¿Dominaría la mentira? ¿El legado maldito lo consumiría todo? Las sombras acechaban con un nuevo significado, y Eduardo debía elegir. La batalla no había hecho más que comenzar. El caos estalló otra vez, retumbando como un trueno en la sala. Eduardo sostenía el papel arrugado en sus manos, el corazón acelerado, lleno de preguntas que nunca pensó que tendría que contestar. Sofía lo miraba. Su expresión reflejaba tanto miedo como incertidumbre. La verdad los había golpeado de lleno, y ahora estaban a punto de enfrentar algo aún más oscuro. «Eduardo, no mires ese papel», exclamó Luisa, acercándose con pasos temblorosos. Su voz era un susurro apremiante. «No es lo que crees». Pero el instante era crítico. En la confusión, los hombres armados de la corporación se acercaban, sus rostros fijos en Elena. «Haz lo que tengas que hacer», gritó uno de ellos. La tensión en el aire era inaguantable. Eduardo sintió que su pecho se oprimía. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo este engaño?» Su voz tembló al pronunciar esas palabras, cada sílaba llena de un horror indescriptible. Elena pareció encogerse angustiada. «Te lo explicaré todo. Pero primero debes». Un grito desgarrador cortó el aire. Fue un hombre, uno a quien no reconoció al principio, pero sus ojos eran familiares. «Eduardo, no le creas. Ella es la razón por la que tu familia está en peligro». El hombre se lanzó hacia adelante. Su rostro reflejaba un tormento profundo. «No puedo dejar que la historia se repita». Las palabras resonaron como un eco. ¿Qué historia? Eduardo no podía procesar todo. La confusión aumentaba. El hombre lo miró fijamente. «Soy tu hermano, Eduardo. Tu hermano perdido». El aire se volvió gélido. Eduardo sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. «¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Cómo puede ser mi hermano?» La verdad era un golpe en su cara. «Siempre he creído que estaba solo. Pagué por nuestra familia. Tu madre nunca quiso que lo supieras. Salí de esa vida, pero siempre estuve buscando la manera de protegerte. Ella me ocultó para que no te alcanzaran, y ahora han venido por ti. Por nosotros». La sala quedó en silencio. Todos miraban a Elena, su madre, pero Eduardo la vio diferente. «¿Todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste?» Elena se movió, pero la confusión había atrapado a todos. «Tú no lo entiendes. Todo lo hice para mantenerte a salvo. Ellos vendrán a por ti. Por mí. Por ti». Gira el hombre con una urgencia fría en su voz. Las luces comenzaron a parpadear.
La tensión se palpaba con cada instante que pasaba. ¡Salve! ¡Disparen!, gritó un matón y todo estalló. La explosión resonó con fuerza, haciendo que las paredes temblaran. Eduardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una lluvia de escombros caía y Sofía se prendió de su brazo. ¡Debemos salir de aquí! Sin embargo, el caos se intensificó. Los hombres de la corporación entraron y las sombras aumentaron. Eduardo sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. ¡Rápido! ¡Hora aquí!, sugirió Luisa, pero el destino parecía caprichoso. El hombre que decían era su hermano. Lo miró con desesperación. ¡Te protegeré! No permitiré que te lleven. Somos familia y no vamos a dejar que esto termine mal. ¿Familia?, repitió Eduardo, el dolor y la confusión mezclándose en su corazón. Todo este tiempo y no lo sabía. Eres un desconocido. La rabia burbujeó en su pecho. No puedo confiar en ti. Nunca pediste esto, pero es la verdad. No entiendo cómo tu madre te ha mantenido en la oscuridad, pero tienes que creerme. Somos el único soporte que nos queda. La sala se llenó de gritos y caos. Sofía echa un vistazo a su madre, y el terror en su mirada era inequívoco. Elena, explícales la verdad. Diles por qué han venido por ellos y el verdadero significado detrás de esto. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba. ¡Dilo! ¿Qué hay detrás de todo esto? El nudo en su garganta creció. ¿Por qué hemos tenido que vivir así? ¿Por qué todo esto no me fue contado? ¿Quiénes somos realmente? La desesperación resonó en sus ojos. Las respuestas eran más relevantes que nunca. No puedo, balbuceó Elena. Pero justo en ese momento, un hombre salió de las sombras. Su rostro era una máscara de determinación. Lo que ha estado oculto debe salir a la luz. Eduardo, no eres quien crees. Con esas palabras, el tiempo pareció detenerse. La sala se transformó en un volcán de conflictos, donde la verdad estaba a punto de emerger. El destino de todos se precipitaba hacia un abismo, cuando lo que menos esperaban se convirtió en realidad. La batalla entre la verdad y lo que creían era la esencia de su vida, envolviendo todo en una nube de incertidumbre. ¿Qué vendría después? La vida de Eduardo colgaba de un hilo, y todavía había más por descubrir. El caos estalló otra vez, retumbando como un trueno en la sala. Eduardo sostenía el papel arrugado en sus manos, el corazón acelerado, lleno de preguntas que nunca pensó que tendría que contestar. Sofía lo miraba. Su expresión reflejaba tanto miedo como incertidumbre. La verdad los había golpeado de lleno, y ahora estaban a punto de enfrentar algo aún más oscuro. «Eduardo, no mires ese papel», exclamó Luisa, acercándose con pasos temblorosos. Su voz era un susurro apremiante. «No es lo que crees». Pero el instante era crítico. En la confusión, los hombres armados de la corporación se acercaban, sus rostros fijos en Elena. «Haz lo que tengas que hacer». La tensión en el aire era inaguantable. Eduardo sintió que su pecho se oprimía. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo este engaño?». Su voz tembló al pronunciar esas palabras, cada sílaba llena de un horror indescriptible. Elena pareció encogerse, angustiada. «Te lo explicaré todo, pero primero debes...». Un grito desgarrador cortó el aire. Fue un hombre, uno a quien no reconoció al principio, pero sus ojos eran familiares. «Eduardo, no le creas. Ella es la razón por la que tu familia está en peligro». El hombre se lanzó hacia adelante. Su rostro reflejaba un tormento profundo. «No puedo dejar que la historia se repita». Las palabras resonaron como un eco. «¿Qué historia?». Eduardo no podía procesar todo. La confusión aumentaba. El hombre lo miró fijamente.
Soy tu hermano Eduardo, tu hermano perdido. El aire se volvió gélido. Eduardo sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Cómo puede ser mi hermano? La verdad era un golpe en su cara. Siempre he creído que estaba solo. Pagué por nuestra familia. Tu madre nunca quiso que lo supieras. Salí de esa vida, pero siempre estuve buscando la manera de protegerte. Ella me ocultó para que no te alcanzaran y ahora han venido por ti. ¡Por nosotros! La sala quedó en silencio. Todos miraban a Elena, su madre, pero Eduardo la vio diferente. ¿Todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste? Elena se movió, pero la confusión había atrapado a todos. Tú no lo entiendes. Todo lo hice para mantenerte a salvo. Ellos vendrán a por ti, por mí, por ti. Giró el hombre con una urgencia fría en su voz. Las luces comenzaron a parpadear. La tensión se palpaba con cada instante que pasaba. ¡Salve! ¡Disparen! Gritó un matón. Y todo estalló. La explosión resonó con fuerza, haciendo que las paredes temblaran. Eduardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una lluvia de escombros caía y Sofía se prendió de su brazo. ¡Debemos salir de aquí! Sin embargo, el caos se intensificó. Los hombres de la corporación entraron y las sombras aumentaron. Eduardo sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. «Rápido, por aquí», sugirió Luisa, pero el destino parecía caprichoso. El hombre que decían era su hermano. Lo miró con desesperación. «Te protegeré. No permitiré que te lleven. Somos familia y no vamos a dejar que esto termine mal». «¿Familia?», repitió Eduardo, el dolor y la confusión mezclándose en su corazón. «¿Todo este tiempo? Y no lo sabía». «Eres un desconocido». La rabia burbujeó en su pecho. «No puedo confiar en ti. Nunca pediste esto, pero es la verdad. No entiendo cómo tu madre te ha mantenido en la oscuridad, pero tienes que creerme. Somos el único soporte que nos queda». La sala se llenó de gritos y caos. Sofía echó un vistazo a su madre y el terror en su mirada era inequívoco. «Elena, explícales la verdad. Diles por qué han venido por ellos y el verdadero significado detrás de esto». Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba. «Dilo, ¿qué hay detrás de todo esto?» El nudo en su garganta creció. «¿Por qué hemos tenido que vivir así? ¿Por qué todo esto no me fue contado? ¿Quiénes somos realmente?» La desesperación resonó en sus ojos. Las respuestas eran más relevantes que nunca. «No puedo», balbuceó Elena. Pero justo en ese momento, un hombre salió de las sombras. Su rostro era una máscara de determinación. «Lo que ha estado oculto debe salir a la luz. Eduardo, no eres quien crees». Con esas palabras, el tiempo pareció detenerse. La sala se transformó en un volcán de conflictos, donde la verdad estaba a punto de emerger. De repente, una risa helada resonó detrás de ellos. Era un sonido que hizo que se les helara la sangre. Apareció un nuevo personaje, un hombre con una mirada insidiosa, que parecía conocer todos los secretos. «No te engañes, Eduardo. No tienes idea de lo que eres. No eres el hijo de Elena. Eres un experimento, el resultado de un oscuro proyecto de la corporación. Te crearon para cumplir un propósito». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Eduardo se quedó de pie, atrapado entre la incredulidad y el horror. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», respiró, sintiendo que el aire se le escapaba. «Todo lo que sabes es mentira», continuó el hombre acercándose. «Fuiste concebido para ser una herramienta, una pieza en un juego de poder que apenas comienza. Tu madre fue una de las creadoras, pero por razones desconocidas decidió protegerte.
Por ahora. Elena temblaba. No, no es verdad. Nunca quise. ¡Cállate! El hombre la interrumpió. La verdad está poco a poco saliendo a la superficie. Eduardo, tienes habilidades que aún no has descubierto. Tal vez esto suena loco, pero debes saber que no eres del todo humano. Los murmullos de sorpresa se extendieron por la sala. Eduardo sintió que el mundo se oscurecía. ¿Qué significa eso? ¿Soy un monstruo? ¿Un experimento? El hombre asintió. Sí, tu vida ha sido una gran mentira, diseñada para que creas que eres como los demás. Pero hay más, mucho más. Eduardo sintió que su pecho ardía. ¡Basta! ¡No puedo soportar esto! Miró a Sofía, su leal compañera en medio de esta tormenta. ¿Qué puedo hacer? La incertidumbre flotaba en el aire. Las puertas estaban a un clic de abrirse, pero la verdad era un laberinto del que no sabía si podría salir. La batalla entre quién era y quién había creído ser apenas comenzaba. Las sombras acechaban, y ahora Eduardo se encontraba en un terreno desconocido. Fue un momento de genuino terror. El eco de la revelación rompía la atmósfera, y se dio cuenta de que la vida que había conocido se desmoronaba. La pregunta quedaba en el aire. ¿Saldría de pie de esta tormenta? ¿Podía fiarse de alguien, incluso de él mismo? En un instante, todos sus principios se tambalearon, y mientras el caos se intensificaba, Eduardo se encontraba en la encrucijada de su existencia, dándose cuenta de que lo que venía a continuación podría cambiarlo todo para siempre. El caos estalló otra vez, retumbando como un trueno en la sala. Eduardo sostenía el papel arrugado en sus manos, el corazón acelerado, lleno de preguntas que nunca pensó. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué todo este engaño? Su voz tembló al pronunciar esas palabras, cada sílaba llena de un horror indescriptible. Elena pareció encogerse angustiada. Te lo explicaré todo, pero primero debes... Un grito desgarrador cortó el aire. Fue un hombre, uno a quien no reconoció al principio, pero sus ojos eran familiares. Eduardo, no le creas. Ella es la razón por la que tu familia está en peligro. El hombre se lanzó hacia adelante. Su rostro reflejaba un tormento profundo. No puedo dejar que la historia se repita. Las palabras resonaron como un eco. ¿Qué historia? Eduardo no podía procesar todo. La confusión aumentaba. El hombre lo miró fijamente. Soy tu hermano, Eduardo, tu hermano perdido. El aire se volvió gélido. Eduardo sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Cómo puede ser mi hermano? La verdad era un golpe en su cara. Siempre he creído que estaba solo. Pagué por nuestra familia. Tu madre nunca quiso que lo supieras. Salí de esa vida, pero siempre estuve buscando la manera de protegerte. Ella me ocultó para que no te alcanzaran. Y ahora han venido por ti. ¡Por nosotros! La sala quedó en silencio. Todos miraban a Elena, su madre, pero Eduardo la vio diferente. ¿Todo este tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste? Elena se movió, pero la confusión había atrapado a todos. Tú no lo entiendes. Todo lo hice para mantenerte a salvo. Ellos vendrán a por ti, por mí, por ti. Giró el hombre con una urgencia fría en su voz. Las luces comenzaron a parpadear. La tensión se palpaba con cada instante que pasaba. ¡Salve! ¡Disparen! Gritó un matón, y todo estalló. La explosión resonó con fuerza, haciendo que las paredes temblaran. Eduardo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Una lluvia de escombros caía, y Sofía se prendió de su brazo. ¡Debemos salir de aquí! Sin embargo, el caos se intensificó. Los hombres de la corporación entraron, y las sombras aumentaron. Eduardo sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. ¡Rápido! ¡Por aquí!
sugirió Luisa, pero el destino parecía caprichoso. El hombre que decían era su hermano lo miró con desesperación. Te protegeré, que te lleven. Somos familia y no vamos a dejar que esto termine mal. ¿Familia? Repitió Eduardo, el dolor y la confusión mezclándose en su corazón. Todo este tiempo, y no lo sabía, eres un desconocido. La rabia burbujeó en su pecho. No puedo confiar en ti. Nunca pediste esto, pero es la verdad. No entiendo cómo tu madre te ha mantenido en la oscuridad, pero tienes que creerme. Somos el único soporte que nos queda. La sala se llenó de gritos y caos. Sofía echa un vistazo a su madre, y el terror en su mirada era inequívoco. Elena, explícales la verdad. Diles por qué han venido por ellos y el verdadero significado detrás de esto. Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba. Dilo, ¿qué hay detrás de todo esto? El nudo en su garganta creció. ¿Por qué hemos tenido que vivir así? ¿Por qué todo esto no me fue contado? ¿Quiénes somos realmente? La desesperación resonó en sus ojos. Las respuestas eran más relevantes que nunca. No puedo, balbució Elena. Pero justo en ese momento, un hombre salió de las sombras. Su rostro era una máscara de determinación. Lo que ha estado oculto debe salir a la luz. ¡Eduardo! No eres quien crees. Con esas palabras, el tiempo pareció detenerse. La sala se transformó en un volcán de conflictos donde la verdad estaba a punto de emerger. De repente, una risa helada resonó detrás de ellos. Era un sonido que hizo que se les helara la sangre. Apareció un nuevo personaje, un hombre con una mirada insidiosa que parecía conocer todos los secretos. No te engañes, Eduardo. No tienes idea de lo que eres. No eres el hijo de Elena. Eres un experimento, el resultado de un oscuro proyecto de la corporación. Te crearon para cumplir un propósito. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Eduardo se quedó de pie, atrapado entre la incredulidad y el horror. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Respiró, sintiendo que el aire se le escapaba. Todo lo que sabes es mentira, continuó el hombre, acercándose. Fuiste concebido para ser una herramienta, una pieza en un juego de poder que apenas comienza. Tu madre fue una de las creadoras, pero por razones desconocidas decidió protegerte. Por ahora. Elena temblaba. No, no es verdad. Nunca quise. ¡Cállate! El hombre la interrumpió. La verdad está poco a poco saliendo a la superficie. Eduardo, tienes habilidades que aún no has descubierto. Tal vez esto suena loco, pero debes saber que no eres del todo humano. Los murmullos de sorpresa se extendieron por la sala. Eduardo sintió que el mundo se oscurecía. ¿Qué significa ese? ¿Soy un monstruo? ¿Un experimento? El hombre asintió. Sí, tu vida ha sido una gran mentira, diseñada para que creas que eres como los demás. Pero hay más, mucho más. Eduardo sintió que su pecho ardía. ¡Basta! No puedo soportar esto. Miró a Sofía, su leal compañera, en medio de esta tormenta. ¿Qué puedo hacer? La incertidumbre flotaba en el aire. Las puertas estaban a un clic de abrirse, pero la verdad era un laberinto del que no sabía si podría salir. La batalla entre quién era y quién había creído ser apenas comenzaba. Las sombras acechaban y ahora Eduardo se encontraba en un terreno desconocido. Fue un momento de genuino terror. El eco de la revelación rompía la atmósfera y se dio cuenta de que la vida que había conocido se desmoronaba. La pregunta quedaba en el aire. ¿Saldría de pie de esta tormenta?
¿Podía fiarse de alguien, incluso de él mismo? En un instante, todos sus principios se tambalearon. Y mientras el caos se intensificaba, Eduardo se encontraba en la encrucijada de su existencia, dándose cuenta de que lo que venía a continuación podría cambiarlo todo para siempre. Eduardo y Sofía estaban atrapados en el caos. Los gritos resonaban en sus oídos como ecos de un horror que no parecían poder evitar. Las sombras aproximándose se convirtieron en una presencia amenazante, y el corazón de Eduardo latía con fuerza. ¿Cómo me has ocultado esto? Eduardo, escúchame, dijo Elena, su rostro demacrado y lleno de preocupación. Todo lo que hice fue para protegerte. No sabía que esto sucedería. Sofía a su lado sintió la desesperación en el aire. No tenemos tiempo para eso. Debemos salir de aquí. La corporación no se detendrá hasta que te tengan, gritó, su voz resonando con determinación. Un nuevo estallido de voces llenó el ambiente, y el hombre enmascarado estaba cada vez más cerca, su sonrisa burlona iluminando su rostro. No podrán escapar. La verdad siempre sale a la luz, y ustedes son solo piezas en este juego. Eduardo se sintió empujado por una fuerza interior, un deseo de tomar las riendas de su destino. Miró a Sofía. Necesitamos un plan. No voy a dejar que ellos ganen. Esto no puede terminar así, declaró con firmeza. Detrás de mí, ordenó Sofía, mientras se interponía entre Eduardo y los hombres armados que irrumpieron en la sala. Con un movimiento audaz, se abalanzó hacia el grupo, protegiendo a Eduardo y a Elena, mientras su valentía iluminaba la desesperación del momento. ¡Muévanse!, gritó Luisa, la antigua niñera de Eduardo, tratando de abrir un camino. ¡Por aquí! ¡Rápido! La sala se convirtió en un mar de luces y sombras, y Eduardo estaba listo para enfrentarse a su destino, cualquier que fuera. Mientras el caos se apoderaba de la mansión, las revelaciones de su hermano perdido resonaban en su mente. ¿Quién era él realmente? ¿Qué legado había heredado? Es hora de que la verdad salga, pensó, apretando el papel arrugado en sus manos, como un símbolo de su determinación. Sofía lo miró. Eduardo, tú eres más fuerte de lo que crees. Este es tu momento. Con esas palabras, la chispa de esperanza encendió un fuego en su interior. Al retroceder, Eduardo lanzó un vistazo a Elena. Tú debes contarnos todo alguna vez, pero ahora necesitamos salir, le dijo, y en su tono había una mezcla de reclamo y amor. Sin más tiempo que perder, con la sala temblando a su alrededor, Eduardo, Sofía y Elena corrieron por las puertas que aún estaban de pie, dejando atrás el eco de los gritos y el insidioso hombre enmascarado. Cuando lograron salir al aire libre, se encontraron a salvo en el jardín donde la luna brillaba. Respiran profundamente. Las sombras de la mansión se desvanecieron a sus espaldas. «Lo logramos», murmuró Eduardo, sintiendo que el peso de la revelación empezaba a desvanecerse. «Pero esto no ha terminado», dijo Luisa, sudorosa y exhausta. «La corporación todavía estará acechando. Deben estar preparados». Eduardo miró a los ojos de Sofía. «Entend». «Lo sé. Y juntos enfrentaremos esto. No me dejaré vencer». A medida que el grupo se alejaba, Eduardo sintió que un nuevo capítulo se abría ante él. La oscuridad puede ser aterradora, pero había encontrado luz en sus aliados. «Estamos juntos en esto, y no permitiré que nos separen», concluyó, sabiendo que la batalla estaba lejos de terminar. Y ahí, bajo las estrellas, mientras el futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, Eduardo hizo una promesa: encontrar la verdad. Ahora, querido espectador, este es el momento de actuar. Si has disfrutado esta historia y quieres saber cómo continúa, tienes que suscribirte ahora al canal.
No esperes ni un segundo más para apoyar la creación de contenido exclusivo. Y aplasta ese botón de like. Eso nos ayuda muchísimo. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta aventura. Y déjanos saber tus reacciones en los comentarios. Este es el momento para demostrar tu apoyo y estar al tanto de las P.